La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos ya al capítulo 10 de la carta de Pablo a los Romanos, en esta secuencia de capítulos, digamos, doctrinales, teológicos, a través de los cuales Pablo trata de dar razón a esa comunidad heterogénea de la ciudad de Roma, a la que no conocía, pero que se imaginaba, o seguramente tendría también algunos datos, y que estaba compuesta tanto por judíos como paganos, grecorromanos, que habían abrazado la fe cristiana. Entonces, está dialogando con unos y otros. Todo lo anterior que acabamos de escuchar es para que en esa comunidad cristiana, donde las diferencias étnicas y de práctica religiosa empiezan a desaparecer, para asumir una nueva vida religiosa en Cristo, ya no vinculada al paganismo, ni vinculada a esa visión de la tradición judía, de la tradición del pueblo de Israel, que había, digamos, desembocado en esa pretensión, desde luego por una lucha por la identidad, de creer que el seguimiento a pie juntillas de la interpretación de la ley propia de algunas de las escuelas principales era el camino de salvación. El capítulo 10 subraya lo que Pablo ya afirmaba al final del 9, como veíamos en nuestro anterior podcast. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Nadie, de ningún pueblo, de ninguna tradición, de ningún linaje, es ajeno al proyecto de salvación de Dios. Y el encuentro de Dios con Israel y sobre todo la misión que recibe el pueblo de Israel es dar testimonio, enseñar, ejemplificar la relación con un Dios que es uno, que no es una colección de dioses, un Dios que es uno, y un Dios que no es reflejo de lo más bajo del ser humano o de la colección de todas las fortalezas y fragilidades del ser humano, entre las cuales está el odio, la venganza, etc. Recordemos simplemente la mitología griega, que los dioses de la mitología griega a veces parecen peor que bandidos de camino, ¿verdad? La misión del pueblo de Israel es subrayar que Dios es justo, que Dios es bondad en sí mismo y que Dios invita al ser humano, que es su imagen, a descubrir que su identidad última es esta misma bondad, este mismo amor. Vamos a empezar con el texto de este capítulo 10, bastante más reducido que el capítulo 9, que está agrupado alrededor de este mensaje de la salvación universal. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Hermanos, lo que deseo de corazón, lo que pido a Dios por ellos, es que se salven. Doy testimonio a su favor de que sienten fervor por Dios, aunque mal entendido, porque no reconociendo la justicia de Dios y queriendo afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de Dios, ya que el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todos los que creen. Refiriéndose a la justicia de la ley, Moisés escribe: el que la cumpla vivirá por ella. En cambio, la justicia que nace de la fe habla así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, con la idea de hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, con la idea de hacer subir a Cristo de entre los muertos. Palabra de Dios. Bien, ¿qué nos transmite Pablo en este inicio del capítulo 10? Nuevamente, lo que salva es una relación con Dios.
una relación que tiene como elemento fundamental e imprescindible la gratuidad, la oferta de vida que Dios nos da de manera gratuita. Por lo tanto, queda excluido de este camino de salvación en Cristo, tal como lo describe Pablo, la búsqueda de méritos, un camino religioso que en el fondo no lo es, que esté sostenido por los méritos, que voy a hacer méritos para congraciarme con Dios, para traer su benevolencia, nos deja fuera del camino de salvación en Cristo. Como cristianos sabemos que ese es el único que existe. Y ya el propio Pablo ha dado testimonio al final del capítulo 9 de que una devoción malentendida, tal como dice ahorita, doy testimonio a su favor de que sienten fervor por Dios, aunque malentendido. El fervor no basta. Cumplir el deber no basta. Porque muchas veces ese camino del deber o del fervor malentendido sigue siendo en el fondo un servicio a nuestro ego, a sentirnos superiores, a pensar que somos parte de los perfectos y que eso es atribuible a nuestra propia virtud o a nuestro camino o a nuestro esfuerzo. Por eso dice en el versículo 3, no reconocen la justicia de Dios y queriendo afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No reconocieron que el único que puede justificar, el único que puede ajustar, sanar y capacitarnos para amar a la manera de Dios, siendo una buena noticia, salvando, creando, desde luego, sostenidos por la gracia de Dios, es Dios mismo. Mi esfuerzo, mi búsqueda de méritos, una vida construida alrededor del deber entendido como cumplimiento de preceptos, termina afirmando mi propia justicia. Y esa justicia es muerte, tal como transmite Pablo. Termina subrayando, el fin de la ley es Cristo. La ley apunta, desde luego, a una vida posible de comunión, encuentro, de plenitud, de tierra prometida con Dios, pero esa vida atraviesa por el encuentro con Cristo, con el encuentro con el Dios encarnado, que humanamente asume sobre sí aquello que nos impide encontrar nuestra vocación de ser amor a la manera de Dios, y eso solamente el Señor puede hacer para justificar a quienes tienen confianza en Él, como dice Pablo en el capítulo 4. Por lo tanto, retomando los primeros capítulos de esta propia carta a los romanos, el inicio del camino cristiano es reconocer que nadie tiene, digamos, la dignidad desde la perspectiva de algo que me he construido o que es atribuible a mi conducta, a mis acciones, etc., sino que todos reconocemos que estamos lejos de haber encontrado y desarrollado nuestra propia identidad como imagen de Dios, como hijos e hijas de Dios, y solamente el acogernos desde nuestra propia fragilidad a ese amor gratuito de Dios, lo que nos pone ya en camino de salvación. Por eso, a su manera, en ese versículo 5 y 6, el que crea que a través de sus acciones, etcétera, va a convencer a Dios o de lo que se trata es de llenar una página de virtudes o de cumplimiento de preceptos para que Dios le acoja en su comunión, es como el que pretendiera hacer que Cristo fuera al cielo que ha creado, esa persona desde su propia manera de entenderse a sí mismo, en pocas palabras, que Cristo se vaya adecuando a su manera de entender el camino de salvación de Dios, el dinamismo de la salvación. Aquí la clave es ponernos de manera confiada y humilde en las manos del único que puede salvarnos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.
Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.